Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este foro. Estoy alucinado porque estoy aprendiendo un montón de cosas y muchas de las ideas que se han expuesto antes de ahora vienen a confluir con algunas de las que yo traía aquí anotadas, ¿no? En fin, soy científico, me dedico a las humanidades y necesito, ¿qué le voy a hacer? Tener una chuleta de las citas que os voy a leer. En vez de un PowerPoint, pues traigo papel, lo de siempre, ¿no? Y además es que me ha parecido muy bien y he tenido esa suerte de que antes hemos visto a uno que nos hablaba de la originalidad. Bueno, pues ahora mi originalidad consiste en traer papel, pajarita y chaqueta. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, yo tengo que hablaros de Cervantes, tengo que hablaros de Cervantes y de los sueños de Cervantes. Entonces, claro, todo esto, pues hay que, cuando uno va a dar una charla, pues hay que pensárselo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la estructura que puedo ofreceros sobre Cervantes y los sueños? Bueno, en primer lugar, que la vida de Cervantes podemos interpretarla casi toda ella, es una exageración, pero bueno, podemos interpretarla casi toda la vida de Cervantes como una pesadilla y, sin embargo, su capacidad creadora como un inmenso sueño. Y en este sentido, como él fue un genio que yo creo que nos desborda a todos por todas partes, pero un genio algo espectacular, todo lo que él creó fue un sueño y otro sueño, ¿no? Él concebía, como se concebía entonces que tres eran las causas que provocaban los sueños. Tres son las causas que provocan los sueños. La primera de todas es que los sueños son unos humores, lo mismo que tenemos humores en el cuerpo, que son la sangre o que es la bilis, ¿no? Y de ahí que haya gente que tiene mal humor y gente que tiene buen humor. Los sueños eran unos humores que nos producen unos vapores que cuando estamos durmiendo se nos alojan en el cerebro. Esto es la concepción que ellos tenían en el siglo XVI o principios del siglo XVII de la causa que genera el sueño del sopor, ¿no? del sueño cuando se está dormido. En segundo lugar, los sueños podían proceder también de las revelaciones divinas o de las intromisiones del diablo en la mente humana, ¿no? Y en tercer lugar, los sueños son los anhelos de lo cotidiano, la ensoñación de lo diario. De todo lo que hace Cervantes, que por cierto Cervantes no solo escribió el Quijote, escribió otras muchísimas cosas y de variada capacidad creadora. Por cierto, en tiempos de escrituras de la teología, en tiempos de la mística, en tiempos de... ¿Me entendéis, verdad, lo que quiero decir? El tipo de literatura que de las locuras de los libros de caballerías. Y, sin embargo, Cervantes vamos a ver que tiene algunas cosas que son curiosonas y que son interesantes. Por ejemplo, el Quijote lo escribió con 57 años, en una sociedad en donde la esperanza media de vida era de 35 años. Escribir a los 57 no es escribir desde el más allá, sino que él tuvo una vida muy, muy extensa, ¿no? Y él escribió el Quijote, lo publica, lo termina cuando tiene 57 años, y es el producto de una pesadilla, como bien sabéis. Está harto de los libros de caballerías y se pone a escribir este texto. Y en este texto aparece un sueño, que es Alonso Quijano, el personaje fundamental que tiene la pesadilla porque pierde el juicio, y este personaje genera a su vez un segundo personaje, que es Don Quijote. De tal forma y manera que cuando... A mí me parece todo esto una creación literaria fascinante y me parece una inteligencia sublime hacer todo esto, de tal forma y manera que cuando el personaje último de ficción creado recuperara el juicio, moriría, pasaría la vida al primer personaje, Alonso Quijano, y en el caso de que Alonso Quijano muriera, habría muerto toda la cadena de personajes creados. Me parece que es una construcción, ¿verdad?, literaria fascinante y maravillosa. Bueno, es que estamos ante el creador de la novela moderna. Todo lo que se ha escrito de novela después de Cervantes tiene alguna cosa en Cervantes, ¿no? Me parece genial que Cervantes diga, creo a Alonso Quijano crea a Don Quijote, y cuando muere Don Quijote muere. Bueno, es que es lo que ocurrió al final de la segunda parte del Quijote, que murió el Quijote, murió Alonso Quijano. Pero luego, además, resulta que, como bien sabéis, bueno, el 22% de los españoles hemos leído el Quijote, el 78% no. No pasa nada, vamos, quiero decir que...
este 78% pues tiene algo interesante que hacer en lo que le queda de vida, ¿no? Y es que se cometen dos errores, me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero me da igual, se cometen dos errores con el Quijote. El primero es poner a niños de 9 años a leer el Quijote a latigazos, ¿no? A la letra, claro, acaban haciéndose ingenieros electrónicos desde cajón. Y en segundo lugar se comete otro error bastante frecuente, que es el de hacer antologías del Quijote para niños. Yo, con todos mis respetos, creo que quien tiene que hacer una antología del Quijote para niños es cada profesor de literatura que tiene a los niños y los conoce y saben qué es lo que tienen que leer y qué es lo que no van a poder leer y todo esto. Y tercero, y por último, leerse el Quijote, es que son 2 tomos. Leerse el Quijote de principio a fin, desde En un lugar de la Mancha hasta el Testamento de Don Quijote de corrido, hay que tener tiempo y ganas. El Quijote, como es una obra que no tiene argumento ni tiene estructura, se puede leer por capítulos según apetezca, y ya está, es que no pasa nada. Ahora, yo recomiendo que se lea, ¿eh? Y curiosamente, si se lee con 20 años, se lee de manera diferente que con 40 y se lee de manera diferente que con 80, si se ha llegado a cumplir los 80, vamos. Bien, en cualquier caso, el Quijote tiene también otra... Este Cervantes tiene tantísima imaginación, que se está hablando aquí de la imaginación, que ha creado a Alonso Quijano, ha creado a Don Quijote, pero él nos cuenta que él no es el autor. Es que esto, en fin, era a donde iba antes. Como bien sabéis, Cervantes no es el autor del Quijote. Lo sabíais, ¿verdad? Que Cervantes compra en el mercado de Toledo, la historia del ingenioso Hidalgo. La compra, está escrita en árabe. Dios mío, lo que nos faltaba. Bueno, esto está escrita en árabe, la ingeniosa historia del Quijote. Y entonces, como él no sabe árabe, busca un chaval que se la traduzca. Y un chaval se la traduce por un puñado de pasas y poco más, y le traduce... Es decir, es que es alucinante. Estamos en 1605, y este autor cuenta cómo él ha ido a comprar su texto a un mercado, ¿de acuerdo? Es decir, que él no es el autor del texto, que él es el autor del texto. Bueno, esto es un follón, ¿verdad? Y luego además te crea Alonso Quijano, Don Quijote, el uno que recobra el juicio, que lo pierde. El moro que había escrito, el musulmán, que el autor originario del Quijote se llama Cide Hamete Benengeli. Cide, como bien sabéis, quiere decir el señor, ¿eh? El Cid campeador es el señor vencedor, ¿verdad? Cide es señor. Hamete se discute y hay hipótesis que dicen que es el que más alaba al Señor, o el hijo del Evangelio, o el hijo del ciervo. En fin, que no se tiene ni idea de qué quiso decir Cervantes con esto de Hamete. Era fantástico. Cervantes se está pitorreando de nosotros todavía. Y tercero, lo de Benengeli, eso ya ni os cuento las tonterías que se han dicho que quiere decir. Vamos, el autor es Cide Hamete Benengeli. Bueno, menudo jaleo de autores, de contraautores. Esto es un follón. O sea, pero este libro, y podríamos seguir hablando mucho más, pero el tiempo es lo que cuenta. Y dicen además las teorías de la oratoria y de la retórica, que son clásicas, que son de los griegos y de los romanos, que cuando se está hablando a un auditorio es bueno interrumpir con una anécdota de vez en cuando, ¿verdad?, lo que se está contando. Entonces, pues ahora es, en teoría de oratoria, lo que me corresponde hacer, y voy a cambiar de tercio con una anécdota. Y la anécdota, ya que estamos en Microsoft, la anécdota es la siguiente. En el siglo XVI los españoles inventaron lo que no está escrito, y existían las patentes de invención, que las concedía el rey. Todo esto se conserva en el Archivo General de Simancas, que es en donde está la documentación de nuestro imperio. Y se inventaba de todo, de todo. O sea, es un trabajo para ingenieros absolutamente alucinante, y para ingenieros industriales o mecanicistas, lo que se descubrió, lo que se proponía inventar. Y Cervantes forma parte de todo aquel mundo, claro que forma parte de todo aquel mundo. Entonces él coge, en la segunda parte del Quijote, en el capítulo 62, que trata de la aventura de la cabeza encantada con otras niñerías que no pueden dejar de contarse, entonces cuenta cómo está invitado y un don Antonio le hace pasar la mano por una escultura que tiene en casa, encima de un pedestal y de una mesa, y que pase la mano por la cabeza.
Esta cabeza, señor Don Quijote, ha sido hecha y fabricada por uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo, que creo que era polaco, de nación, y discípulo del famoso Escotillo, de quien tantas maravillas se cuentan, el cual estuvo aquí en mi casa y por precio de 1000 escudos que le di, labró esta cabeza, que tiene propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntaren. Guardó rumbos, pintó caracteres, observó astros, miró puntos y finalmente la sacó con la perfección que veremos mañana. ¿Qué tío más listo el don Antonio? Porque los viernes está muda y hoy, que es viernes, no nos ha de hacer esperar hasta mañana. Claro, como le vas a preguntar algo, pues yo te digo, hoy no va a hablar, hablará mañana, ¿no? En este tiempo podrá vuestra merced prevenirse de lo que le quiera preguntar, que por experiencia sé que dice la verdad en todo cuanto responde. Evidentemente es la Wikipedia o Google Books, ¿no? Luego salieron de ver aquella cabeza encantada, salen a pasear y ven en una tienda artesanal un letrero que pone «Aquí se imprimen libros». Es decir, era una imprenta por donde pasan. Qué bonito me parece esto, ¿no? Vale. Estoy perdido por el tiempo. Perdón. Yo es que os veía antes mirar aquí y digo, pues ahí debe haber un reloj que avisa. Y no, la cabeza encantada está ahí enfrente. Bueno, luego, con respecto a los sueños en Cervantes también. Cervantes es muy interesante porque él cuenta sueños propios, sueños que él tiene. Pocas veces un autor con esta ingenuidad, salvo que lo quiera hacer conscientemente, pero pocas veces un autor con ingenuidad cuenta los sueños, y sobre todo en el siglo XVII, aviados estaban para contar un sueño y que te llegara un inquisidor y te dijera, ven aquí, ven, que me vas a contar esto con más detenimiento, ¿no? Y entonces Cervantes nos cuenta varios sueños. Yo os he escogido varios, o les he escogido varios, para que si tienen alguna veleidad, pues sepan de qué va. En el Quijote, segunda parte, en el capítulo 23, se le aparece Merlín, el encantador, y hace una descripción maravillosa del palacio en el que vive Merlín y de las ropas que vive y de las ropas que viste Merlín. Y entonces cuenta Cervantes, o Cide Hamete, o Alonso Quijano, yo que sé quién lo cuenta, en el capítulo cuenta eso que se frota los ojos para ver si está despierto o no. Pero luego cuenta otro cuento muy interesante, otro sueño muy interesante, creo que es el de la cierva blanca, una cierva blanca. ¿Qué representa un ciervo o qué representa una cierva o una cabra en un sueño? Y entonces, el cuento de la cierva blanca es que él está orillita de un bosque, sale una cierva y un león ataca a la cierva, la come y la mata, vamos, es lo que tiene, ¿no? Y entonces, poco después sigue paseando el autor del Quijote sigue paseando y se encuentra a la cierva que está destrozada y dice, es Lisandro, uno de los muchísimos personajes psicológicos que crea Cervantes, Lisandro, el enamoradizo de Lisandro, dice, y así comencé a llorar entre sueños, de manera que las mismas lágrimas me despertaron, y hallando las mejillas bañadas del llanto, quedé fuera de mí, considerando lo que había soñado. Esto en la Galatea. Un tercer sueño fascinante, no lo voy a leer porque, bueno, está en el Persíles y Sigismunda, que es la descripción, bellísima descripción de una tormenta. Muchos de los que dicen que no han leído el Quijote dicen que es porque tiene un lenguaje antiguo. En fin, creo que lo que estoy leyendo es comprensible, ¿no? Y luego tenemos a Sancho Panza, ¿verdad? Sancho Panza, este personaje también maravilloso. Y dicen en la segunda parte del Quijote, en el capítulo 68, dice Sancho, en tanto que duermo, ni tengo temor ni esperanza. Lo han entendido la frase, ¿no? En tanto que duermo, ni tengo temor ni esperanza. Ni trabajo ni gloria. Y bien haya el que inventó el sueño, porque iguala al pastor con el rey y al simple con el discreto. Precioso, ¿verdad? Solo una cosa tiene mala el sueño, según he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto hay muy poca diferencia. Qué bonito, bueno. Luego, en El coloquio de los perros, es otra obra, vamos, para psicoanálisis y para lo que se quiera, ¿eh? El coloquio de los perros son dos perros que
se ponen a hablar entre ellos y se cuentan la vida el uno al otro. Dos perros, bueno, menuda fantasía. 1613, no 2010 ni nada, no, 1613. Y me he encontrado otra, hablando de los sueños, otra cita que me parece que puede ser interesante para otra cosa. En verdad, señora, respondió Mauricio, que si yo estuviera enseñado en la verdad católica y me acordara de lo que dice Dios en el Levítico, no seáis agoreros ni deis crédito a los sueños. Esta es la cita del Levítico. Y escribe el autor del texto, que ya no sé quién es el autor, porque no a todos es dado el entenderlos. El propio Cervantes escribe, no a todos es dado el entender los sueños. Es decir, que Cervantes tenía la veleidad, la angustia de querer entender los sueños que él tenía y veía que no los podía comprender. ¿Ha habido alguien que haya sido capaz de hacer alguna sistemática interpretación de los sueños? Sí, ¿verdad? Sigmund Freud, ¿no? Estamos en ello. Cuando Freud, que nació en el 56 y murió en 1939, era un muchacho, se carteó durante 10 años con un compañero de pupitre, con su compañero de pupitre entre 1871 y 1881, que era Eduardo Silberstein. Bueno, pues un par de anécdotas con respecto a este epistolario. Está compuesto por 75 cartas, de las que 22 están íntegramente escritas en español entre Freud y Silberstein. Y hay 13 escritas a retazos, ¿no?, en español. Pues bien, ambos dos quisieron crear una cofradía secreta. La llamaron la Academia Española o la Academia Castellana. Freud era... El mote de Freud en aquella academia secreta era Cipión, que es uno de los personajes del Coloquio de los Perros, y Silberstein, Berganza. Es decir, Freud leyó el Coloquio de los Perros en su juventud y se inspiró para darle algo de vida a sus imaginaciones y a sus ensueños. Pero Freud también echó horas leyendo otro libro de Cervantes, El Quijote. Y en una carta que le escribe a Marta Bernay, a su esposa, en 1883, le confiesa que, cito textualmente la carta, en español, ahora estoy poseído por el Quijote y más concentrado en él que en la anatomía del cerebro. Dicho sea de paso que la interpretación de los sueños se publicó en 1899. Yo no creo que Cervantes leyera a Freud, pero que Cervantes podría haber sido el paciente número 1 de Freud, me parece que no hay duda en ello, ¿verdad? Y al final finalísimo, estoy terminando, al final finalísimo de la vida de Cervantes escribe lo siguiente, en la dedicatoria del Persiles y Sigismunda al conde de Lemos, aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo celebradas que comienzan, puesto ya el pie en el estribo, quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi epístola, porque casi con las mismas palabras la puedo comenzar diciendo, puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran Señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extrema unción, y hoy escribo esta, etcétera, etcétera, etcétera. Intenten, está en internet, recuperar como sea este texto, que es la dedicatoria al conde de Lemos del Persiles y Sigismunda, que lo firma Cervantes a 19 de abril de 1616 años. Después de haber recibido la extrema unción poco antes de morir. Podríamos seguir con reflexiones, pensamientos e ideas, pero quiero terminar también en este mundo en el que todos lo vivimos y todos somos autores, agentes y actores del mundo en el que estamos y de la sociedad que tenemos, la siguiente frase de Miguel de Cervantes. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Creo que este canto a la libertad de Cervantes puede poner buen cierre a estos a este tiempo que he pasado con usted. Gracias.